Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del concepto del capitalismo fósil para el PAPIME, léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible. El concepto de capitalismo fósil es un desarrollo reciente que se fundamenta en la definición sustantiva de la economía. Esta definición sustantiva entiende a la economía como el proceso de interacción institucionalizada entre la sociedad y el medio ambiente para la obtención del sustento material. En este sentido, es importante notar que la economía se ha organizado de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero solo una de estas formas de organizar la economía ha logrado ser planetaria y además ha tenido la capacidad de destruir las condiciones de las cuales dependemos para vivir. Se le llama economía mercado o capitalismo fósil. Desde la década de 1990 o hasta la década de los 90, los estudios sobre combustibles fósiles se centraban sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, la competencia y las guerras por el petróleo, y por el otro, las consecuencias ambientales que se derivan de la quema de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. Pero desde inicios de este siglo, desde el siglo XXI, estudios marxistas se han centrado especialmente en la importancia que la energía fósil ha tenido desde el siglo XIX para la acumulación ampliada de riqueza, poder y privilegios. Se trata entonces de entender la relación entre desarrollo capitalista y combustibles fósiles como una relación constitutiva y no accidental, es decir, una relación necesaria y para entender la manera en que internamente el capitalismo ha hecho uso de la energía fósil para consolidar, extender y profundizar su capacidad de producir y su capacidad de destruir. La historia reciente de este concepto, entonces, intenta hacer una historia social de los procesos que han dado origen a la degradación del planeta. Tenemos 4 definiciones de capitalismo fósil que van ampliando y concentrando los estudios que se han ido haciendo. La primera es sobre una economía fósil. Una economía fósil que se define como una economía de crecimiento autosostenido en función del creciente consumo de combustibles fósiles y que por lo tanto genera un crecimiento sostenido de las emisiones de dióxido de carbono. La siguiente definición que se ha desarrollado es un modo de producción fósil. Esto se define como un modo de producir, distribuir y consumir grandes cantidades de mercancías energizado por la quema creciente de combustibles fósiles. De ahí pasamos al capital fósil. Este capital fósil que se define como un proceso en el que el capitalista obtiene ganancias crecientes solo a través de la explotación del trabajo, de la quema creciente de energía fósil y de la emisión creciente de gases de efecto invernadero. Estas definiciones por fin nos hacen llegar al capitalismo fósil, que es una forma social, una formación social, económica y política que tiene como fin objetivo la acumulación ampliada de riqueza, poder y privilegios, en tanto una relación desigual entre clases sociales. Esta relación se logra a través de la explotación del trabajo y del mundo biofísico, cuya estructura económica está unida al consumo creciente de combustibles fósiles. Todas estas definiciones están en contra del sentido común que ha definido la crisis ambiental, el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero como si fuera una falla del mercado. Porque la relación entre economía capitalista y emisiones de gases de efecto invernadero no es accidental ni es una falla, es algo constitutivo, es decir, el capitalismo solo se ha desarrollado porque ha quemado grandes cantidades de combustibles fósiles. Hay 4 ámbitos que yo quisiera resaltar. El primero es que no se trata de un concepto aislado. Es decir, el desarrollo del capitalismo fósil se hizo dentro de escuelas de pensamiento y teorías que ya nos habían aportado mucho para entender el capitalismo histórico y contemporáneo en sus diferentes fases. Hablamos del marxismo o materialismo histórico, hablamos de la historia económica, la sociología económica, la economía entrópica, la ecología política, la economía ecológica, entre otras, ¿no? En este sentido, la importancia del marxismo para el desarrollo de este concepto de capitalismo fósil dentro de la teoría marxista es que se basa en la contribución del marxismo en el estudio de lo que llamamos las relaciones de propiedad. En el capitalismo, las relaciones de propiedad significan que una clase minoritaria monopoliza los medios de sustento y los medios de producción, mientras que otra clase más numerosa solo tiene su cuerpo para venderse en el mercado y asegurarse su sustento material.
Esta clase que monopoliza los medios de sustento y producción va a decidir cómo producir, qué producir y para qué producir. Estas relaciones de propiedad capitalista entonces nos permiten entender que el uso interno de la energía fósil en la producción capitalista permitió dos cosas. Por un lado, aumentar las fuerzas productivas, es decir, esta capacidad de transformar materia y energía biofísicas, pero al mismo tiempo permitió extender y profundizar las relaciones de propiedad y producción capitalistas. Esta desigualdad entre la propiedad de los medios de sustento y producción y estas relaciones entre una clase que no tiene nada más que su cuerpo para asegurarse una cantidad de dinero y a partir de ahí poder comprar el sustento en el mercado. Segundo ámbito de rasgos característicos de este concepto es que sin los combustibles fósiles, el capitalismo estaría atrapado en los límites planetarios. Es decir, la energía que ahora llamamos renovable y que el capitalismo utilizó en sus primeras fases de producción comercial, estamos hablando de los flujos de agua, los ríos, los flujos de aire, el viento, la energía solar en la agricultura, no permitían el aumento de la producción material, no son capaces de eso. Lo que se tuvo que realizar en principios del siglo XIX, hablamos de 1830, 1860, se realizó una revolución fósil. Esta revolución sustituyó el flujo de radiación solar del cual nos aprovechábamos para existir como sociedad, producir, distribuir y consumir, fue sustituido por la quema de la energía solar fosilizada en los yacimientos de carbón, después vienen los de petróleo y el gas, y esta energía fosilizada se utilizó para impulsar el sistema fabril que en Inglaterra ya estaba listo para funcionar, solo le faltaba la energía y le faltaba la mano de obra. ¿Qué significa esta revolución fósil? Que la radiación solar, los ríos y el viento son flujos que no se pueden seccionar. Si uno detiene un río, deja de ser un río. Uno no puede bloquear el viento porque deja de tener su fuerza. Estos flujos solares de agua y de viento no pueden acumularse tampoco, no pueden concentrarse y llevarse hacia otro lado, porque entonces ya no es un río, ya no es el viento, ya no es el sol, ¿no? Estos flujos de energía. Pero el capitalismo encontró un stock fósil en la corteza terrestre que por ya estar separado de la corteza y el clima, le permitieron llevar a cabo la capacidad de privatizar la energía, almacenarla y transportarla a los lugares donde se necesitaba para energizar las máquinas y la producción de ganancias. Estos yacimientos que ya están separados y que el petróleo, el carbón y el gas tienen la misma capacidad energética dentro de la corteza que fuera de la corteza. Eso no pasa con los ríos, eso no pasa con la radiación solar ni con el viento. La energía fósil entonces dio al capitalismo ciertas ventajas con respecto a otras formas de energía. Los combustibles fósiles, perdón, encajan casi por completo en estas exigencias que necesitaba el capitalismo para crecer. Primero, tiene una alta tasa de retorno energético. Es decir, se necesita gastar poca energía para obtener mucha energía de los combustibles fósiles, en los primeros 150 años al menos. Segunda ventaja, la localización de la producción, es decir, dónde están las fábricas, no se ve limitada por la localización de los yacimientos. Tercera ventaja, la intensidad constante de los combustibles fósiles permite que las fábricas y la producción no dependan ni de los tiempos físicos ni de los tiempos sociales, del día y de la noche, ni del descanso de las personas. Las fábricas están operando todo el día, todos los días. La cuarta ventaja es que permiten la aceleración de la producción y la distribución y el consumo. Acelerar la producción de muchas mercancías, distribuirlas muy rápido y consumirlas muy rápido. Quinta ventaja, una gran flexibilidad en el uso del petróleo, porque se puede usar en la producción, en el consumo, en el transporte e incluso en el sector financiero como especulación, ¿no? El tercer ámbito y el rasgo característico de esto, del concepto de capitalismo fósil, es que permite que el uso de los combustibles fósiles da dos capacidades a quien los apropie. Por un lado, da la fuerza física, es decir, mover cosas, mover máquinas, mover automóviles, mover mercancías, pero también da poder político, es decir, la capacidad de dominar sobre otros, ¿no? Este uso de los combustibles fósiles internamente para el capitalismo se volvió entonces una exigencia, pero una exigencia que no se ve reflejada en la materialidad de las mercancías. Es decir, los combustibles fósiles se tienen que quemar, sí,
es un sustrato material sin el cual la producción capitalista no se hubiera realizado de la forma que se ha realizado desde el siglo XIX, pero este sustrato material fósil no se incorpora a las mercancías, se disipa en el ambiente, son los gases de efecto invernadero que han calentado la atmósfera, son las toxinas que han contaminado ríos y el ambiente, son las toxinas que han contaminado la salud de las personas. Cuando esta necesidad de quemar combustibles fósiles para producir se volvió una exigencia, los negocios fósiles también se volvieron un pilar del capitalismo, es decir, la extracción, la transformación, la venta y quema de combustibles fósiles se volvió un gran negocio a partir de los cuales se pudo aumentar la capacidad productiva del capitalismo y el desarrollo capitalista, no solo en Europa, sino a nivel mundial e internacional y ahora sabemos planetario. ¿Qué fue lo que motivó, impulsó y logró que la quema de combustibles fósiles se volviera general? Fue la competencia entre capitalistas, porque al ser una ventaja de producción y una ventaja en la generación de ganancias para un sector de los capitalistas, los demás tuvieron que imitar a esos capitalistas para competir con ellos y hacerse de ganancias. Los capitalistas que no usaron energía fósil se quedaron atrás. Entonces, la competencia entre los capitalistas generalizó el uso de combustibles fósiles, ¿no? Porque si nosotros vemos estadísticas entre el año 1000 y el 1800, el crecimiento económico no se dio hasta el año 1800. Este crecimiento económico no se deriva de una necesidad humana, se deriva de una necesidad de las relaciones de propiedad capitalista que lleva al máximo la producción de mercancías. El cuarto y último rasgo característico que yo quiero resaltar es que el capitalismo fósil como historia y como concepto teórico nos ha permitido diferenciar los procesos sociales que han generado lo que llamamos crisis ambiental, lo que llamamos crisis ecológica, colapso, lo que llamamos calentamiento global o más diplomáticamente cambio climático. ¿Por qué? Porque en las acciones de propiedad capitalista, quien tiene la propiedad de los medios de producción y quien tiene la propiedad de los medios de sustento decide qué producir, cómo producir y para qué producir. Cuando vemos las estadísticas del siglo XIX y un siglo antes, el siglo XVIII, la quema de carbón ya se realizaba antes de la revolución industrial del siglo XIX, pero se realizaba para uso doméstico, es decir, para calentar casas, para cocinar, para uso doméstico. Mientras el carbón estuvo quemado en función del uso doméstico, no creció. El crecimiento colosal de la quema de carbón en el siglo XIX se debió a que el carbón ingresó como energía para movilizar la industria mecanizada y la producción masiva de mercancías, su distribución y su consumo, no solo en Inglaterra, sino ya alrededor de al menos el hemisferio occidental, con las colonias, con India, con África y con toda Europa. Entonces, en el capitalismo fósil como concepto hay una gran distinción y una importante que es también el concepto de consumo fósil. Es decir, en esta sociedad de mercado, para adquirir y usar mercancías, quemamos energía fósil. Pero este proceso depende de cuánto ingreso tengas tú. La cantidad de ingreso que accedes en el mercado, la cantidad de dinero que recibes por tu trabajo, va a condicionar, limitar o maximizar la cantidad de mercancías que tú puedes o vas a utilizar o puedes acceder al mercado y la energía fósil que necesitas quemar para ir a consumir esas mercancías. Por ejemplo, la energía que utilizamos en la casa para hacer uso de los electrodomésticos o la computadora. Pero va a depender del ingreso que tengamos. Pero este hecho de consumo fósil tiene un fin, se acaba cuando uno compra una mercancía y la utiliza. Es decir, consumir no te da la capacidad de volver a consumir. Para eso necesitas volver a sacar dinero del mercado. Solo una clase social se puede permitir un consumo fósil constante, permanente y muy lujoso y por lo tanto intensivo de combustibles fósiles, que es la clase que monopoliza los medios de producción y los medios de sustento. La clase que depende de su salario tiene que seguir trabajando y trabajando para obtener un salario para seguir consumiendo. Para cerrar en este apartado, en la transición socioecológica que necesitamos, hay que entender que el capitalismo fósil desarrolló sus propias instituciones.
Para lograr una transición renovable no podemos utilizar las mismas instituciones que hacen funcionar el capitalismo fósil, es decir, las corporaciones monopolistas transnacionales, los bancos transnacionales, los megaproyectos de infraestructura y la democracia de élite que hacen funcionar el capitalismo fósil no pueden ser utilizadas para un régimen de energía renovable. Finalmente, en esta tercera parte vamos a ver los autores más reconocidos que han contribuido a la formación del capitalismo fósil como concepto dentro de la teoría del materialismo histórico o marxismo. Primero, se retoman dos autores, que es primero Karl Marx, por ejemplo, en el tomo 1, donde hace mención de que el hierro y el carbón son las grandes palancas de la industria moderna. Se retoma también la obra de Max Weber, que en una carta a Werner Sombart le dijo que el capitalismo acabaría, este gran desorden del siglo XIX industrial acabaría cuando la última tonelada de cobre se fundiera con la última tonelada de carbón. Con estos antecedentes de estas obras históricas de estos dos autores y de otros marxistas, en el siglo XXI han contribuido en especial 4 autores. El primero de ellos fue Elmar Elbater, un marxista, economista y politólogo alemán, que en su libro El fin del capitalismo tal y como lo conocemos de 2015, centró la mirada en la unión infernal entre capitalismo y fosilicismo, ¿no? Esta unión entre combustibles fósiles y capitalismo desató un infierno en la Tierra. El segundo autor es Matthew Huber, que en 2007 publica un artículo que se llama Energizing Historical Materialism, Fossil Fuels, Space and the Capitalist Mode of Production. En este texto, en este artículo, él centra la mirada en cómo el capitalismo es un modo de producción y de destrucción sustentado en combustibles fósiles. Entre 2013 y 2016 tenemos la obra de Andreas Malm, que publicó en un libro de reciente traducción al español, que se llama Capital Fósil, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global, donde en un gran número de páginas estudia cómo la autoexpansión de las ganancias capitalistas se logra solo a través de la metamorfosis de combustibles fósiles a dióxido de carbono. Y finalmente, Ian Angus, estadounidense, de la Monthly Review, que publicó el libro Facing the Anthropocene, Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System, cuyo interés es mostrar que esta nueva era geológica que se ha definido como antropoceno, este registro geológico completamente reciente de manufactura capitalista, solo se pudo realizar con la quema continua y colosal de combustibles fósiles. Agradezco la invitación y espero que este video les haya sido de utilidad.